Imagina un silencio total. Un silencio tan profundo que solo es posible en paredes de piedra, lejos de las ciudades, donde no hay el ruido de los coches ni el zumbido eléctrico. Es pleno invierno. Fuera de las ventanas hay una oscuridad impenetrable, porque aún falta mucho para el amanecer. En el exterior, probablemente son alrededor de las 2 de la mañana, y de repente, ese silencio se quiebra con un sonido agudo y persistente. Es una campana, o como se le llamaba en algunos monasterios, una vila, una tabla de madera que se golpea rítmicamente con un martillo. Para un monje del siglo XII, este sonido significa el comienzo de la jornada laboral. No hay botón de posponer alarma, no hay posibilidad de quedarse 5 minutos más en la calidez. La primera lección que enseña el monasterio es la obediencia instantánea. Estamos en el dormitorio común, un gran salón de dormir. Es un espacio enorme y alargado, que generalmente se encuentra en el segundo piso, justo encima del salón capitular o del comedor. Aquí no hay calefacción. La temperatura del aire en el interior es casi la misma que la del exterior. Si hace frío afuera, el agua en las jarras junto a las cabeceras de las camas se cubre de una capa de hielo. Sale vapor de la boca. No te despiertas en pijama ni bajo un edredón de plumas. Según la regla de San Benito, el monje duerme vestido. Lleva una túnica de lana, ceñida con un cinturón o cuerda. Esto se hace con un propósito pragmático y teológico. El pragmático es simple. En caso de incendio o de un asunto urgente, la comunidad debe estar lista de inmediato. La razón teológica es más profunda. Un cristiano debe estar siempre preparado para el día del juicio, que puede llegar en cualquier momento, como ladrón en la noche. Presentarse ante el Señor desnudo o en ropa interior sería una vergüenza. Lo único que se quita por la noche son los cuchillos, que normalmente cuelgan del cinturón. La regla especificaba este requisito para que al dormir y moverse, el monje no se lastimara accidentalmente a sí mismo o a su vecino. Los monjes duermen en esteras rellenas de paja. Esta paja no se cambia con frecuencia y a mediados del invierno se convierte en polvo, donde las pulgas se sienten cómodas. Encima hay una gruesa manta de lana que en noches como esta parece demasiado delgada. Al sonar la campana, varias decenas de figuras se levantan al mismo tiempo de sus lechos. Solo se escucha el susurro de la paja y de la tela áspera. Hablar está estrictamente prohibido. El gran silencio que comenzó ayer por la noche todavía persiste. Lo primero que hace el monje al dejar caer los pies sobre el suelo helado es hacerse la señal de la cruz. El calzado, normalmente botas de cuero para la noche, está al lado. Se ponen rápidamente, no tanto por comodidad, sino para no perder el precioso calor del cuerpo. En el dormitorio solo arde una lámpara. Su luz tenue saca de la oscuridad filas de cuerpos dormidos. La luz no se necesita para leer, sino para el control. El abad o el monje de guardia debe ver que todos están en sus lugares y que nadie está cometiendo indecencias. La atmósfera en esos momentos es tensa y somnolienta. El organismo resiste el despertar a tan temprana hora, especialmente en invierno, cuando la noche parece interminable. Pero la disciplina prevalece. Los monjes se alinean en fila y se dirigen hacia la salida. No necesitan salir al exterior para llegar a la iglesia. Desde el dormitorio hay una escalera especial, la escalera nocturna. Desciende directamente al transepto de la catedral, es decir, a la nave transversal. Esta solución arquitectónica protege del viento helado en el patio, pero no del frío dentro de la catedral. Al bajar por los escalones de piedra se siente cómo cambia la acústica y el olor. El olor del dormitorio es sudor, paja vieja y lana. El olor de la catedral en invierno es incienso frío, piedra húmeda y cera. La catedral es enorme. Los altos arcos se pierden en la oscuridad, que las escasas velas en el coro no pueden atravesar. Los vanos de las ventanas, a esta hora de la noche, son negros como la brea. Los vitrales no funcionan sin sol, están muertos. La temperatura aquí puede ser incluso más baja que en el dormitorio. Las masivas paredes de piedra no logran calentarse durante el verano, y en invierno se congelan por completo, funcionando como una gigantesca batería de frío. Los monjes ocupan sus lugares en los bancos de madera en el coro, una parte del templo que está especialmente cercada. La madera de los asientos está helada. Comienza el primer y más largo servicio del ciclo diario, la vigilia o matutina. En invierno es especialmente larga. La razón es que el horario del monasterio está ligado al día luminoso. En verano las noches son cortas y el servicio se acorta para permitir que los monjes descansen. En invierno las noches son largas y hay tiempo de sobra para la oración.
La matutina puede durar 1 hora y media o 2 horas. Durante todo este tiempo, los monjes cantan salmos. Cantar es un trabajo físico, requiere una respiración profunda, y respirar aire helado durante 2 horas es difícil. La garganta se seca, la voz se apaga, pero no se puede detener. El coro está dividido en 2 partes que cantan alternativamente. Mientras un lado inhala, el otro recita un verso. Este sonido interminable y rodante hipnotiza. El principal enemigo del monje en este momento no es el frío, sino el sueño. El canto monótono y recitativo en la oscuridad adormece. Pero dormir durante el servicio es un grave pecado. No es solo una falta de respeto, es una vulnerabilidad ante el diablo. Se creía que los demonios eran especialmente activos por la noche y solo esperaban que el monje bajara la guardia. Para combatir a los que se dormían, existía una persona especial, el Circator. Este funcionario era una especie de supervisor de la disciplina. Durante el servicio nocturno, lleva una linterna, pero la cubre con su capa o con un obturador especial para que la luz no moleste a los que están orando. El Circator recorre silenciosamente las filas de los cantores. Si nota a un hermano que ha dejado caer la cabeza sobre el pecho o ha dejado de cantar, hace un movimiento brusco, abre la linterna y dirige el haz de luz directamente a la cara del que está durmiendo. Esto era una humillación pública. El culpable debía levantarse de inmediato, tomar la linterna del Circator y continuar la ronda en su lugar, buscando a la siguiente víctima de la somnolencia. Así se creaba un sistema de complicidad y tensión constante. No duermes no solo porque estás rezando, sino también porque temes el rayo de luz en tu rostro. Existía también una pequeña concesión, dictada por la compasión hacia la debilidad humana. Esta misericordia, proyecciones especiales de los asientos abatibles de los estasidia. El estasidia es una silla alta de madera. Según el reglamento, durante ciertas partes del servicio es obligatorio estar de pie. Pero estar 2 horas inmóvil sobre la fría piedra es difícil, especialmente para los monjes mayores con articulaciones doloridas. Se levantaba el asiento abatible y en su parte inferior había una pequeña proyección estante. El monje podía apoyarse en ella con su trasero, manteniendo la apariencia de estar de pie, pero aliviando la carga de sus piernas. Esto se llamaba misericordia, que se traduce literalmente como misericordia. Cuando termina el matretín, hay una breve pausa antes del siguiente servicio, laudes o balitnas. En algunas órdenes, si quedaba mucho tiempo antes del amanecer, se permitía a los monjes regresar al dormitorio y dormir un poco más. Pero en invierno, cuando el frío cala hasta los huesos, regresar bajo la manta fría a menudo no tenía sentido. Cuando te calientas, ya es hora de levantarse de nuevo. Muchos se quedaban en la iglesia o iban al claustro cubierto, claustro, para dedicarse a la oración mental o a memorizar salmos. Precisamente en estas horas previas al amanecer, el frío se siente más agudo. Los recursos del cuerpo están agotados por el sueño interrumpido. No hay comida en el estómago desde la noche anterior, y por delante, otro interminable día de invierno. Pero las sombras nocturnas comienzan a aclararse. A través de los arcos sin cristal del claustro se filtra la primera luz turbia y débil de la mañana invernal. La campana suena de nuevo. Comienza una nueva etapa, el cuidado del cuerpo, que, a pesar de todas las mortificaciones de la carne, requiere atención. Es necesario lavarse la cara. Y esto, en invierno, es una prueba por sí misma. Cuando miramos las majestuosas ruinas de las abadías medievales, hoy, en verano, bajo el brillante sol, parecen románticas y frescas. Pero para una persona del siglo XII que vivía allí en invierno, esta arquitectura era una sofisticada máquina de tortura por el frío. Hay una paradoja física que rara vez piensan los turistas. Dentro de una catedral de piedra, en invierno, a menudo hace más frío que afuera. Todo se debe a la inercia de la piedra. Las masivas paredes, cuya grosor podía alcanzar 1 o 2 metros, funcionan como una gigantesca batería. Durante el corto día de invierno, los débiles rayos del sol no son capaces de calentar esta masa. La piedra absorbe ávidamente cualquier indicio de calor, pero no devuelve nada. Por la noche, la temperatura desciende y las paredes se congelan aún más. Durante el día, incluso si afuera ha subido la temperatura y ha salido el sol, dentro de la catedral persiste el frío nocturno conservado. El aire allí es inmóvil, pesado y húmedo. El centro de la vida del monasterio era el claustro. Es un patio cuadrado rodeado de galerías cubiertas. De un lado se adosa la iglesia y del otro el refectorio, la sala capitular y el dormitorio. El claustro es la principal arteria de transporte de la comunidad.
Para ir del dormitorio al comedor o al trabajo, un monje debe atravesarlo. El problema es que en el siglo XII las galerías del claustro casi nunca estaban acristaladas. El vidrio era un material increíblemente caro, accesible solo para los vitrales de las iglesias y ni siquiera en todas partes. Los arcos de las galerías que daban al jardín interior estaban abiertos a todos los vientos. Esta forma arquitectónica creaba un efecto de tubo aerodinámico. El viento, al entrar en el cuadrado cerrado del patio, se torcía, se intensificaba y soplaba el calor residual de las galerías. Los monjes, al caminar por los pasillos, estaban protegidos de la lluvia y la nieve por el techo, pero del helado viento solo los protegía su hábito. Y es que precisamente en estas galerías se suponía que los monjes debían pasar su tiempo libre, leer, reflexionar, dedicarse a la copia de libros si no había espacio en el scriptorium. Imaginen que están sentados en un banco de piedra. Su espalda está apoyada contra la fría pared de la iglesia. Ante ustedes hay un arco abierto por el que sopla la nieve. Bajo sus pies hay losas de piedra. El suelo es un enemigo por sí mismo. En los monasterios medievales no había suelos de madera en las galerías y en la iglesia, solo piedra o baldosas de cerámica. El frío del suelo penetraba sin obstáculos a través de las suelas de las sandalias o de los zapatos de cuero. Los arqueólogos que estudian los esqueletos de los monjes de esa época a menudo encuentran signos de enfermedades crónicas en las articulaciones. Artritis, reumatismo, dedos de los pies deformados. Son enfermedades profesionales de personas que caminaron durante años sobre piedra helada. El frío penetraba en los huesos y allí permanecía para siempre. En el mismo templo, la situación era aún más complicada debido a la altura de los techos. La arquitectura gótica o románica tiende hacia lo alto. Las bóvedas pueden estar a 15 o 20 metros de altura. Según las leyes de la física, cualquier aire caliente que emana de los cuerpos de los que están orando o de las velas inmediatamente asciende hacia la cúpula. Abajo, en la zona habitable, solo queda una pesada capa de frío. Calentar tal volumen de aire con las tecnologías de la época era imposible. No había chimeneas en la iglesia. La única fuente de calor eran las propias personas, pero su calor no era suficiente ni siquiera para calentar el aire a su alrededor. Se sabe que en fuertes heladas el vino en la copa de la comunión podía congelarse. Incluso existían instrucciones especiales en los libros de la iglesia, explicando al sacerdote qué hacer si la sangre de Cristo se convertía en hielo. Normalmente se recomendaba calentar la copa con el aliento o con las manos, o sumergirla en agua tibia, si había alguna a mano. Pero ¿por qué soportaban esto? ¿Por qué, teniendo conocimientos y recursos, no construyeron espacios más acogedores? La respuesta radica en la psicología y la fe. El confort en el monasterio se consideraba no solo un lujo, sino un peligro espiritual. El calor relaja el cuerpo, y un cuerpo relajado tiende al pecado. El frío, en cambio, mantiene en forma, obliga a estar alerta, recuerda la transitoriedad de la vida y los sufrimientos de Cristo. Los monasterios de los cistercienses, una de las órdenes más estrictas de esa época, se construían intencionadamente en húmedos valles, en bosques remotos, donde el clima era más severo. San Bernardo de Claraval, ideólogo de este movimiento, creía que la naturaleza dura es un mejor maestro que los libros. Si el viento te cala hasta los huesos, significa que sientes el mundo tal como es, sin adornos. Las paredes del monasterio a menudo lloraban. Debido a los cambios de temperatura, se formaba condensación en la superficie interna de la piedra. El agua se deslizaba por las columnas, acumulándose en charcos en el suelo, que se congelaban por la mañana. La humedad estaba por todas partes. La ropa, las túnicas de lana, nunca se secaban por completo. El olor a lana mojada y moho era un compañero constante de la vida invernal. La única forma de combatir el frío para un monje era el movimiento y la vestimenta. Pero la regla limitaba ambas cosas. Correr por el claustro para calentarse era inapropiado. Usar pieles de zorro o lobo estaba prohibido, eso era un lujo. Solo se permitían pieles de gatos, ovejas o cabras, y eso no para todos, sino generalmente solo para ancianos y enfermos. El edificio del monasterio en invierno se convertía en una prueba de resistencia. Cada paso por el pasillo, cada contacto con la pared, robaba una parte del calor. Y en tales condiciones, cuando el cuerpo temblaba de escalofríos y los dientes castañeteaban, llegaba el momento del siguiente ritual obligatorio: el lavado matutino. Si piensas que en el siglo XII la gente no se preocupaba por la higiene, te equivocas. Los monjes eran algunas de las personas más puras de su tiempo.
Pero en invierno, esa pureza se lograba a costa de verdaderos sufrimientos. Con los primeros rayos del sol, el monasterio cobra vida, pero no es un despertar alegre, sino una dura necesidad. Después de las vigilias nocturnas y un breve descanso, o su ausencia, llega el momento de los servicios matutinos, laudes y prima. Pero antes de volver a entrar en la iglesia o comenzar a leer, el monje debe realizar una ablución. Existe un mito persistente sobre la sucia Edad Media, donde las personas no se lavaban durante años. En lo que respecta a los monjes, esto es absolutamente falso. La regla de San Benito y las costumbres de órdenes como los cluniacenses o los cistercienses exigían una estricta limpieza. Las manos debían lavarse antes de entrar en la iglesia, antes de comer y después de trabajar. Pero en invierno, este requisito se convertía en una tortura sutil. El centro de la higiene era el lavabo. Era un gran lavamanos de piedra, a menudo de forma redonda u octogonal, ubicado en la galería del claustro, justo a la entrada del refectorio o de la iglesia. Era una maravilla de la ingeniería medieval. El agua en el lavabo llegaba por gravedad a través de tuberías de plomo o madera desde la fuente o río más cercano. Los ingenieros del monasterio eran maestros de la hidráulica. Podían desviar el cauce de un río varios kilómetros para proporcionar agua corriente al monasterio. En invierno, este sistema se enfrentaba a la física. El agua en las tuberías, enterradas poco profundo bajo tierra, podía congelarse. Si esto ocurría, los hermanos de guardia tenían que llevar agua en cubos desde el pozo o derretir nieve en calderas en la cocina y luego verterla en el reservorio del lavabo. Pero más a menudo el agua fluía, aunque estaba helada. Su temperatura era solo 1 grado o 2 por encima del punto de congelación. Imaginen una fila de varios decenas de monjes de pie en la penumbra del claustro. El vapor sale de sus bocas. Se acercan a la fuente, donde de grifos de bronce, a menudo en forma de cabezas de animales, brotan delgadas corrientes. El monje debe remangarse las amplias mangas de su hábito para no mojar la lana. La tela húmeda en el frío se volverá dura como un palo y no se secará hasta la tarde. Él coloca sus manos entumecidas bajo el chorro helado. No teníamos jabón en nuestro entendimiento. Usábamos ceniza, arena o simplemente frotábamos la piel con cuidado. También era necesario lavar la cara. El contacto del agua helada con la piel, caliente después del sueño o fría por el viento, provocaba un choque. Esta ahuyentaba instantáneamente los restos de somnolencia, actuando mejor que cualquier cafeína. Junto al lavabo colgaba una toalla común. La regla exigía que estuviera limpia, pero en la práctica, a media jornada, después de que unas 50 personas se secaran las manos con ella, se volvía húmeda y sucia. En invierno, esta toalla a menudo se congelaba, convirtiéndose en una dura tabla de hielo, con la que era más fácil rasparse la cara que secarla. Pero la higiene no se limitaba al lavado de la cara. Justo detrás del edificio de dormitorios, a menudo conectado a él por un pasillo, se encontraba un edificio que se llamaba tímidamente Casa de Necesidad, o retrete. Era un baño común, y aquí la ingeniería del monasterio vuelve a sorprender. Los monjes no usaban urinales ni vertían excrementos en el patio, como solían hacer los ciudadanos. El retrete se construía sobre agua corriente, sobre un canal especialmente designado de un río o arroyo. Era, en esencia, un sistema de lavado continuo. En el interior, el retrete consistía en un largo salón con una fila de asientos de piedra o madera con agujeros. Normalmente no había tabiques entre ellos. La privacidad se consideraba un concepto secular y un monje no debía ocultar nada a sus hermanos. Sin embargo, la ropa, túnicas largas y hábitos creaba una pantalla natural. En invierno, visitar este lugar era una dura prueba. La habitación no estaba calefaccionada. Desde abajo, de los agujeros, soplaba una corriente helada del río. Los asientos estaban helados. En las reglas de algunos monasterios incluso se especificaba que los monjes debían abrigar más sus ropas para no resfriarse. Como papel higiénico utilizaban heno o musgo, recolectados en otoño. En invierno, el suministro de musgo suave se agotaba y se recurría a paja gruesa. El material usado se arrojaba hacia abajo, en un torrente de agua que llevaba todo fuera de los muros del monasterio, fertilizando los campos circundantes río abajo. En esta sala, como en todas partes, regía la regla del silencio. Incluso aquí no se podía intercambiar una palabra con el vecino. Los únicos sonidos eran el murmullo del agua abajo, el silbido del viento en las rendijas y el roce de las ropas. Existía otro aspecto de la higiene, el afeitado y la tonsura. Los monjes debían afeitarse la coronilla y la cara. En invierno, este procedimiento se realizaba con menos frecuencia,
aproximadamente cada 3 semanas o un mes, antes de las grandes festividades. El afeitado se llevaba a cabo en el claustro. Se intentaba calentar el agua para ello, pero se enfriaba rápidamente. Las navajas eran de hierro, no siempre perfectamente afiladas. Sin espuma de jabón, solo con agua tibia y posiblemente grasa, el proceso era doloroso. La piel se volvía sensible con el frío, y después del afeitado, las caras de los monjes a menudo estaban cubiertas de cortes e irritaciones. El viento que soplaba en las galerías convertía el ardor en las mejillas en un dolor sordo y constante. Tras completar su aseo matutino, completamente despiertos, con los rostros y manos enrojecidos por el agua fría, los hermanos se dirigían al servicio de Prain, la primera hora. Era un servicio corto, una especie de ajuste espiritual para el día. En las oraciones pedían a Dios que bendijera el trabajo de sus manos. Después de Prain, todos se reunían en la entrada del salón del capítulo. Llegaba quizás el momento psicológicamente más complicado del día. Si el frío del agua y del viento era una prueba para el cuerpo, lo que sucedía tras las puertas del capítulo era una prueba de voluntad y conciencia. Allí comenzaba el juicio administrativo y judicial diario. Después del servicio, toda la comunidad sale de la iglesia en una procesión solemne y se dirige al salón del capítulo. Este espacio es el cerebro y el centro nervioso del monasterio. Si la iglesia es el lugar para el alma, el capítulo es el lugar para gestionar la voluntad. Arquitectónicamente, esta sala generalmente solo era superada en belleza por la catedral misma. Es una habitación espaciosa con altos techos abovedados, ubicada en el lado este del claustro. A lo largo de las paredes, en el perímetro, se extienden bancos de piedra, a menudo en 2 o 3 niveles. En el centro de la pared oriental, sobre un pequeño elevador, se encuentra la silla del abad. Aquí no hay calefacción. La piedra de los bancos extrae el calor de los cuerpos de los monjes sentados, incluso a través de la gruesa tela de lana de sus hábitos. Pero no se permite moverse, arroparse o cambiar de pie. La disciplina del cuerpo es el primer paso hacia la disciplina del espíritu. Los monjes se sientan estrictamente por antigüedad. Aquellos que han tomado los votos antes se sientan más cerca del abad. Los novicios y los postulantes ocupan los lugares cerca de la entrada, donde las corrientes de aire son especialmente fuertes. La reunión comienza con la lectura del martirologio, una lista de santos cuya memoria se celebra ese día. Luego se recuerda a los hermanos fallecidos de la comunidad. Sus nombres se leen en voz alta, recordando a los vivos que su lugar aquí es temporal, y pronto sus nombres también sonarán en el frío silencio de esta sala. Pero el evento principal, que da nombre al mismo espacio, ocurre a continuación. El lector sale al centro y lee un capítulo de la regla de San Benito. En latín, el capítulo suena como capitulum. De aquí proviene el nombre, Salón del Capítulo. Cada día, año tras año, los monjes escuchan toda la regla en círculo. La conocen de memoria, hasta el último punto. Esta es la constitución de su vida, una ley que no se puede violar. Después de la interpretación del texto por parte del abad, llega la parte más tensa de la reunión matutina, el capítulo de las culpas. Esto no es una confesión en el sentido moderno. Los pecados secretos del alma, como las dudas en la fe o los pensamientos lujuriosos, se confiesan al confesor en privado. Aquí, en el salón del capítulo, se juzgan las violaciones externas de la disciplina. El procedimiento está estrictamente regulado. Primero, el abad pregunta: ¿hay alguien que tenga algo que confesar? En ese momento, el monje que siente culpa debe levantarse, salir al centro del salón y caer de rodillas. Imaginen este gesto. No es solo una reverencia. La persona se tumba boca abajo sobre el suelo de piedra, extendiendo los brazos en cruz o colocándolos a lo largo del cuerpo. En invierno, el suelo está helado. El frío de la piedra quema la cara y las palmas. En esta postura de total indefensión, el monje debe permanecer en silencio hasta que el abad le dé la palabra. Al levantarse, el monje dice: «Me acuso a mí mismo». Las infracciones pueden parecer ridículas para nosotros, pero para ellos eran serias. Rompió un cuenco de barro en la cocina. Llegó tarde al servicio el tiempo necesario para leer un salmo. Se quedó dormido durante la lectura. Perdió un cuchillo de jardín. Se rió sin razón. Si la infracción fue accidental, el abad impone una penitencia. Por ejemplo, leer oraciones adicionales o comer en el suelo del refectorio. Pero si el monje guarda silencio, entra en vigor la terrible regla de la responsabilidad colectiva.
El abad pregunta: ¿hay alguien que acuse a su hermano? En un monasterio medieval, delatar no se consideraba una traición. Por el contrario, guardar silencio sobre la falta de un hermano significaba convertirse en cómplice de su perdición. Si viste a un hermano ocultar un trozo de pan o hablar con un peregrino sin permiso y no dijiste nada, también violaste la regla. Permitiste que el pecado se arraigara en el alma del hermano. Por lo tanto, las acusaciones eran frecuentes. Acuso al hermano Tomás de que ayer en el claustro habló con gestos sin necesidad. Acuso al hermano Juan de que trató descuidadamente un libro de la biblioteca. El acusado no tiene derecho a defenderse. Discutir, explicar que no es así o decir él es el culpable está estrictamente prohibido. Esto se considerará una manifestación de orgullo, lo que es peor que la falta misma. El monje debe simplemente escuchar con humildad, caer de nuevo de rodillas y pedir perdón. Las penas se imponían de inmediato. Por faltas graves, como la insolencia, la pereza constante o el robo, se aplicaba castigo corporal. En el centro del salón había un poste de madera especial o un banco. El infractor debía quitarse la capa superior y presentar la espalda. La flagelación se realizaba con varas, un manojo de ramas flexibles. Normalmente los golpes eran pocos, pero dolorosos, especialmente sobre la piel helada. El sonido de los golpes, el silbido de las varas y los golpes sordos contra el cuerpo resonaban bajo las bóvedas del salón en completo silencio. Nadie apartaba la mirada. Era justicia pública. Se consideraba que era mejor sufrir aquí, en esta vida, a manos de un hermano, que arder en el infierno eternamente. Después de la ejecución, el castigado debía vestirse, agradecer al abad y a la comunidad por la lección y regresar a su lugar. Este procedimiento diario creaba una atmósfera psicológica única. Por un lado, la completa ausencia de privacidad. Siempre estás a la vista. Cualquier error que cometas será notado y comentado. Por otro lado, esto aliviaba el peso del secreto. Si eres castigado, significa que el incidente ha sido cerrado. Estás limpio. No necesitas cargar con la culpa dentro de ti. En el capítulo se resolvían también cuestiones administrativas. Una vez que se habían abordado los pecados, el abad o el prior asignaban las tareas del día. En invierno, esto era especialmente importante, ya que el día es corto y el trabajo debía organizarse de la manera más eficiente posible. Se repartían herramientas a los monjes. A algunos se les daban hachas para partir leña, a otros cuchillos para trabajar en la cocina, y a otros plumas y pergaminos. El abad designaba a los mayores en los grupos de trabajo. Se discutieron cuestiones sobre los suministros. ¿Cuántos granos quedaban? Si las verduras en la bodega se habían helado, si era necesario reparar el techo del establo. La sala del capítulo era el lugar donde el monasterio se percibía a sí mismo como un organismo único. Aquí, en el frío y la austeridad, el yo individual se desvanecía. Solo quedaba el nosotros. La personalidad se disolvía en la función. No eres solo una persona, eres una mano que hoy amasarás la masa, o una voz que cantará los salmos. Cuando la reunión terminaba, todos se ponían de pie. Se pronunciaba una breve oración. Luego, a señal del abad, los monjes salían al claustro. La tensión psicológica disminuía, pero ahora se presentaba una prueba física. Comenzaba el tiempo de trabajo. Labora. Y en invierno, cuando la tierra es dura como piedra, este trabajo requería esfuerzos especiales. La ociosidad es el enemigo del alma. Esta frase del capítulo 48 de la regla de San Benito definía el ritmo de vida del monasterio tanto como la oración. Si la oración salvaba el espíritu, el trabajo sometía la carne. Y en invierno, cuando la naturaleza se detenía, encontrar ocupación para cientos de hombres atrapados en la prisión de nieve se convertía en una tarea no solo económica, sino también disciplinaria. En los meses cálidos, la vida del monasterio giraba en torno a los campos. La labranza, la siembra, la cosecha, la recolección de uvas, todo esto requería esfuerzos colosales. Pero en invierno, la tierra se convertía en piedra. Los campos yacían bajo la nieve, o, lo que era peor, eran un barro helado que no cedía ni a la pala ni al arado. Parecería que era el momento perfecto para descansar, pero el descanso en el monasterio es un concepto relativo. La ociosidad engendra malos pensamientos, chismes y desánimo. Por lo tanto, el trabajo invernal era quizás menos variado que el veraniego, pero no menos agotador. La principal preocupación en invierno se convertía en el combustible. El bosque era una fuente de vida. Las brigadas de monjes, vistiendo sus capas más cálidas pero desgastadas, se dirigían a recolectar leña.
Era un trabajo físico duro. Los árboles eran derribados con hachas y sierras. En el siglo XII, la sierra era una herramienta costosa y complicada de mantener, por lo que el hacha seguía siendo la reina de la tala. Imaginen trabajar en el bosque a temperaturas bajo cero. Por la tensión física, el cuerpo bajo la túnica de lana se empapaba rápidamente de sudor. La lana retiene el calor muy bien mientras esté seca, pero en cuanto se moja por el sudor, pierde sus propiedades. Basta con que un monje se detenga un par de minutos para tomar aliento o afilar el hacha, y el viento helado penetra su ropa mojada. El riesgo de neumonía, o como se le llamaba entonces, fiebre del pecho, era enorme. La inflamación de los pulmones en esos tiempos a menudo se convertía en una sentencia de muerte. Los árboles talados debían ser despojados de ramas, cortados en troncos y llevados al monasterio. Si la nieve era profunda, se utilizaban trineos de arrastre. A menudo, los propios monjes se ataban a ellos, trabajando en lugar de los bueyes. Esto se consideraba un acto de humildad. Las cuerdas se clavaban en los hombros. El aire helado quemaba los pulmones con cada respiración pesada. La segunda zona más importante de trabajos invernales son los edificios de servicio, especialmente los establos y las caballerías. Los animales, vacas, ovejas, cerdos, no pastaban en invierno, sino que permanecían en los establos. El cuidado de ellos era una cadena interminable. Había que proporcionarles alimento, llevar agua, y los cubos de agua son pesados, y el agua se derrama, congelándose en la ropa como una corteza helada. Y lo más importante, limpiar el estiércol. Para muchos monjes, ser asignado al trabajo en el establo era un sueño anhelado. Y no se trataba del amor por los animales, se trataba del calor. Los grandes animales generan una enorme cantidad de calor. La temperatura en el establo podía ser 10 o 15 grados más alta que afuera. El olor del estiércol y de la paja en descomposición parecía un aroma celestial en comparación con el frío estéril de la iglesia. Allí se podían calentar las manos entumecidas, presionándolas contra el cálido costado de una vaca. Sin embargo, no se permitía quedarse allí sin hacer nada. Los monjes mayores supervisaban el trabajo. Cualquier intento de escaquearse o simplemente quedarse en el calor un minuto de más era reprimido. Aquellos que no estaban ocupados en la calle o en el establo trabajaban en los talleres. El invierno es tiempo de reparaciones. Todo el equipo que se rompió durante el verano debía ser reparado. En la herrería, otro lugar cálido, resonaban los martillos, enderezando las rejas de los arados y forjando nuevos clavos. En la carpintería se reparaban barricas, bancos y carretas. Se tejían cestas con varas de sauce, preparadas con antelación. Un grupo especial se encargaba de clasificar las provisiones. Las bodegas y graneros del monasterio eran enormes. Allí se almacenaban montañas de grano, barricas de pescado en salmuera, manzanas y raíces. Todo esto necesitaba ser revisado regularmente. Una manzana podrida podía arruinar toda la caja. Los monjes pasaban horas sentados en la penumbra de fríos sótanos, revisando las verduras con las manos. El olor a descomposición y humedad se impregnaba en la piel. Aquí, a diferencia del bosque, no había movimiento activo, y el frío penetraba de otra manera, lentamente, subrepticiamente, robando la sensibilidad de los dedos. El trabajo en la cocina también era intenso. En invierno, la dieta cambiaba, y la preparación de los alimentos requería esfuerzo. Era necesario remojar el pescado seco y duro, moler granos en molinos manuales, si el molino de agua se congelaba, cortar leña para las estufas. La cocina era quizás el único lugar donde el calor estaba garantizado, pero solo unos pocos tenían acceso, solo aquellos que estaban bajo la obediencia del cocinero o del panadero. Es importante entender que el trabajo de un monje se diferenciaba del trabajo de un campesino en un detalle: el silencio. Incluso durante el arduo trabajo físico, las conversaciones no eran alentadas. El golpe de los hachas, el chirrido de la sierra, el mugido de las vacas. Ese era el telón de fondo del día laboral. Si era necesario pasar una herramienta o pedir ayuda, se utilizaban gestos o frases cortas y entrecortadas. Esto convertía el trabajo en una especie de meditación dinámica. Cortas leña no solo para calentarse, sino para la gloria de Dios, repitiendo monótonamente una oración en sincronía con los golpes. Pero había en el monasterio una categoría de monjes cuyas manos no sostenían hachas ni tocaban estiércol. Su trabajo era físicamente más ligero, pero en las condiciones del invierno se convertía en uno de los tormentos más dolorosos que se puedan imaginar. Eran los copistas de libros, que trabajaban en el scriptorium,
y mientras unos sudaban en el bosque arriesgándose a resfriarse, otros se congelaban lentamente en las mesas, tratando de mantener la movilidad de los dedos para preservar el conocimiento. Si el trabajo de un leñador o un mozo de caballos en invierno calienta los músculos, el trabajo de un copista de libros mata de frío. El scriptorium, el taller donde se creaban los manuscritos, se consideraba un lugar elitista del monasterio. Solo se permitía la entrada a los hermanos más alfabetizados, pacientes y hábiles. Pero en los meses de invierno, esta designación era vista por muchos no como un privilegio, sino como una prueba sofisticada de resistencia. La arquitectura del scriptorium estaba dictada por la necesidad de luz. Para escribir letras uniformes y dibujar complejas miniaturas se necesitaba mucha iluminación natural. Por eso los scriptoriums casi siempre tenían enormes ventanas. En ideal, estas daban al norte para que la luz fuera difusa y no produjera sombras marcadas. Pero como ya sabemos, grandes ventanas en el siglo XII son agujeros en el aislamiento térmico. Incluso si las ventanas estaban cerradas con tela engrasada, o en los monasterios ricos, con vidrio turbio, dejaban pasar el frío. El scriptorium a menudo se ubicaba sobre el salón capitular o más cerca de la iglesia, y allí nunca se colocaban grandes hogueras o chimeneas. La razón es simple y aterradora: el fuego. La biblioteca del monasterio era el tesoro más valioso de la comunidad, a menudo más caro que los objetos de oro en el altar. Un libro podía costar lo mismo que un rebaño de vacas o una pequeña aldea. El pergamino arde mal, pero se deforma excelentemente por el calor, y las encuadernaciones y estanterías de madera se encienden al instante. Por lo tanto, el fuego abierto en el scriptorium estaba estrictamente prohibido. El monje copista se sienta tras una mesa de madera inclinada. Está inmóvil. Toda su postura es estática. Solo trabajan 3 dedos de la mano derecha, que sostienen la pluma, y la mano izquierda, que sujeta la hoja. Cuando una persona no se mueve, su circulación sanguínea se ralentiza. El frío comienza a apoderarse del cuerpo desde las extremidades. Los pies en sandalias de cuero sobre el suelo de piedra se enfrían primero. Luego, los dedos se entumecen. Y los dedos para un escriba son todo. La pluma de ganso es una herramienta caprichosa. Requiere una presión precisa. Si se presiona demasiado fuerte, habrá una mancha o salpicaduras. Si se presiona demasiado suave, la línea se interrumpirá. Para controlar la pluma, se necesita sensibilidad en las yemas de los dedos. Pero en el frío, los dedos pierden flexibilidad, convirtiéndose en torpes palos. El principal problema técnico del invierno eran las tintas. Las tintas medievales se hacían a base de agua, de agallas de roble, crecimientos en las hojas, sulfato de hierro y goma arábiga. A temperaturas bajo cero, la tinta en el cuerno simplemente se congelaba. Se convertía en una pasta negra o en hielo. Para combatir esto, se utilizaban diferentes trucos. A veces, junto a la mesa, a una distancia segura de los libros, se colocaba una pequeña estufa con carbón, pero no para calentar al monje, sino solo para mantener la tinta caliente. Más a menudo se utilizaba el calor del propio cuerpo. La tinta se colgaba del cinturón bajo la túnica o se calentaba en las manos. El pergamino también se comportaba mal. No es papel, es piel de animal tratada. Reacciona a la temperatura y la humedad. En el frío, el pergamino se vuelve rígido y resbaladizo. La tinta se adhiere peor, se absorbe más lentamente. Se necesitaba más esfuerzo para que la letra se pusiera en la línea. En invierno, la jornada laboral del scriptorium era dolorosamente corta. La iluminación artificial, velas o lámparas de aceite, estaba prohibida cerca de los libros debido al mismo miedo al fuego. Solo se podía escribir mientras brillara el sol. En un día nublado de invierno, eso son solo 5 o 6 horas. Esto creaba una atmósfera nerviosa de carrera. Hay que terminar de copiar la norma antes de que el crepúsculo haga el trabajo imposible. Los escribas se apresuraban y la prisa y las manos congeladas llevaban a errores. Un error en un manuscrito medieval es una catástrofe. El pergamino es demasiado caro como para desechar una hoja y empezar de nuevo. Si un monje cometía un error, debía tomar un cuchillo especial, un raspador, y cuidadosamente cortar la capa superior del pergamino junto con la letra incorrecta. El sonido del raspado del cuchillo sobre el pergamino era un fondo constante en el scriptorium, provocando el crujir de los dientes de los hermanos. Después de raspar, el lugar debía ser lijado con piedra pómez y pulido con un diente de jabalí o una piedra lisa para poder escribir de nuevo. En el frío, cuando las manos tiemblan, hacerlo con cuidado es increíblemente difícil.
Se puede perforar un agujero y entonces la hoja quedará arruinada para siempre. Sabemos de estos sufrimientos no por suposiciones, sino por los propios monjes. En los márgenes de muchos manuscritos medievales, donde el texto terminaba, los copistas dejaban breves anotaciones. Marginalia era su forma de desahogar el dolor. Los historiadores encuentran en las páginas escritas en invierno frases como «Dios, qué frío! Gracias a Dios, pronto será de noche. La tinta es blanca», lo que significaba «congelada» o «esta página se escribió lentamente debido al frío». Hay incluso anotaciones más expresivas. «Maldito sea quien ideó este trabajo» o «el vino se congeló en mi copa». Estos gritos del alma, escritos en letra pequeña en latín en algún rincón de la página, nos traen la voz viva de una persona cuyo cuerpo sufrió por la preservación del texto. A veces, para calentarse un poco, se permitía a los monjes usar manzanas de calor. Eran esferas metálicas, a menudo de cobre, en cuyo interior se colocaba un carbón encendido o una piedra caliente. La esfera se cerraba y se sostenía en las manos hasta que se enfriaba. Era un lujo raro, accesible a pocos y más comúnmente a los maestros ancianos. Para cuando el sol tocaba el horizonte y la luz en el scriptorium se volvía gris, las manos de los copistas estaban contraídas por calambres. La espalda, doblada sobre la mesa durante muchas horas, no se enderezaba. Los ojos lloraban por la tensión y el frío. Al sonar la campana, el trabajo se detenía de inmediato. Era necesario limpiar las plumas, cerrar los libros y guardarlos en los armarios. El día se acercaba a su fin, y precisamente ahora, cuando el frío había penetrado en el cuerpo hasta los huesos, para los monjes llegaba el momento más deseado del día. Se abrían las puertas del único lugar del monasterio donde reinaba un fuego verdadero y vivo. Entre los interminables pasillos de piedra, donde el aliento se convierte en vapor y las paredes están cubiertas de escarcha, existía un lugar que los monjes veneraban casi tanto como el altar. Este era el calefactorio, o warming room, sala de calentamiento. En el plano arquitectónico del monasterio, esta habitación siempre se ubicaba estratégicamente. Generalmente se construía debajo del dormitorio para que el calor de la hoguera pudiera calentar un poco el suelo del dormitorio, o cerca del refectorio, para que los monjes pudieran calentarse antes de las comidas. Era la única habitación en todo el enorme complejo de la abadía donde se permitía encender fuego abierto para necesidades domésticas. Entren aquí con cuidado. Después del aire estéril y helado del claustro, la atmósfera del calefactorio golpea la nariz con una densa y pesada oleada. Aquí huele a humo, a madera ardiendo, pero aún más fuerte, a lana mojada y cuerpo sin lavar. Cuando decenas de personas empapadas y heladas se reúnen en un espacio cerrado junto al fuego, el olor se vuelve palpable. El centro de atracción aquí es la chimenea. No es el acogedor hogar al que estamos acostumbrados. Es una gigantesca boca de piedra, a menudo tan grande que se puede entrar sin agacharse. Dentro arden troncos enteros. La corriente en el tubo zumba, extrayendo el humo, pero parte de él inevitablemente entra en la habitación, haciendo que a muchos se les lagrimeen los ojos. Pero nadie presta atención a esto. Lo principal es el calor. El acceso al calefactorio estaba estrictamente regulado. Un monje no podía simplemente entrar aquí cuando le diera la gana. Eso sería una manifestación de debilidad y pereza. El tiempo de visita estaba determinado por un horario. Generalmente se venía aquí brevemente antes de los oficios para que los dedos pudieran sostener el libro, o después de un duro trabajo al aire libre. Dentro había una jerarquía tácita. Los lugares más cercanos al fuego, donde el calor quema la cara, eran ocupados por los hermanos mayores. Los novatos y jóvenes monjes estaban en la segunda o tercera fila, captando solo los ecos del calor que se filtraban a través de las espaldas de los mayores. Existía un estricto protocolo de comportamiento junto al fuego. Parecería que una persona congelada instintivamente querría quitarse los zapatos, estirar las piernas hacia las llamas, levantar el dobladillo de la túnica para calentar las rodillas. Pero el reglamento lo prohibía categóricamente. Exponer las piernas u otras partes del cuerpo se consideraba la máxima indecorosidad. Un monje debía permanecer de pie o sentado con modestia, con las manos caídas, y permitir que el calor penetrara lentamente a través de las capas de ropa. Esta regla también tenía un sentido médico, aunque las personas de la Edad Media podrían no ser conscientes de ello. Calentar rápidamente las extremidades congeladas provoca un dolor agudo. Cuando la sangre comienza a regresar a los vasos estrechos de los dedos de los pies y las manos, se siente como si miles de agujas se clavasen en la piel. Los médicos lo llaman reperfusión. Los monjes conocían este dolor de memoria.
En la calefactoría, a menudo se podían escuchar gemidos ahogados o silbidos. Era la sensibilidad que regresaba. Las manos y pies de muchos hermanos se cubrían en invierno con lo que se llamaba frío, unas protuberancias rojas y con picazón, y llagas que surgían de la constante humedad y el frío. En el calor comenzaban a picar de manera insoportable, pero no se podía rascarse. La disciplina exigía mantener la inmovilidad y una apariencia piadosa. La calefactoría no era simplemente una sala de descanso. Era un espacio de trabajo para aquellas tareas que no se podían realizar en el frío. Allí, junto al fuego, se sentaba el almacenero, derritiendo la grasa solidificada para lubricar zapatos o arneses de caballo. Allí se preparaban medicamentos que requerían cocción. A veces los escribas trabajaban, si era necesario preparar documentos de urgencia, mientras que en el scriptorium la tinta se congelaba. Pero esto era una excepción. La luz del fuego era irregular, parpadeante, y escribir con ella era difícil. Un evento especial que ocurría en la calefactoría era el minucio, o sangría. En la medicina medieval se creía que las enfermedades y las pasiones del alma, incluyendo la ira y la lujuria, surgían de un exceso de sangre o su sobrecalentamiento. Por lo tanto, a los monjes se les abría la sangre regularmente, varias veces al año. En invierno este procedimiento se realizaba precisamente aquí, junto al fuego. El monje se sentaba en un banco, se arremangaba, y el médico del monasterio o el barbero abría una vena. El calor era necesario para que la sangre fluyera libremente y el paciente no cayera en shock por el frío. Después del procedimiento, al hermano debilitado se le permitía quedarse en la calefactoría más tiempo del habitual, a veces incluso dormir aquí, envuelto en mantas. Para los demás, esto era motivo de una silenciosa envidia. Perder una pinta de sangre parecía un precio razonable por la oportunidad de pasar la noche en calor. Las conversaciones en la calefactoría, como en todas partes, eran limitadas, pero aquí el voto de silencio a menudo se rompía. El calor aflojaba las lenguas. En el ruido de las astillas crujientes y el murmullo del viento en la chimenea, era más fácil ocultar un susurro. Aquí se transmitían noticias, rumores, se discutían las órdenes del abad. Los monjes mayores podían contar historias edificantes a los más jóvenes. Era un lugar raro, donde la dura hermandad masculina adquiría rasgos de simple comunicación humana. Pero la ilusión de comodidad no duraba mucho. El fuego era combustible, y el combustible un recurso. Se ahorraba leña. Si el invierno era largo y las reservas en el bosque se agotaban, el tiempo de funcionamiento de la chimenea se reducía. Había días en que el fuego solo se encendía por la tarde. Psicológicamente, salir de la calefactoría era más difícil que entrar. El cuerpo, que apenas comenzaba a relajarse, debía volver a encogerse para enfrentar la helada corriente del pasillo. El contraste de temperaturas era un golpe para el sistema inmunológico, y precisamente después de visitar la calefacción, muchos comenzaban a toser. Sin embargo, el calor cumplía otra función importante. Despertaba la fisiología. Con el frío, el metabolismo se ralentiza, y el organismo entra en modo de ahorro de energía. Pero tan pronto como uno se calienta, despierta un hambre feroz. El estómago, vacío desde la noche anterior, o desde la única escasa comida, comienza a exigir lo suyo. La hora se acerca al mediodía, o si es un día de ayuno, a las 3 de la tarde. El sol, apenas levantándose sobre el horizonte, ya comienza a inclinarse hacia el ocaso. La campana suena de nuevo, convocando a la comunidad al comedor. Llega el momento de la única comida del día. Y este menú es capaz de sorprender a un dietista moderno por su monotonía y desequilibrio. El olor del comedor se siente a lo lejos. En el aire helado del invierno, el aroma de la comida caliente se propaga instantáneamente, provocando el sentido del olfato de las personas que no han comido casi en un día. Si hablamos del periodo invernal, especialmente durante los ayunos, para la mayoría de los monjes esta comida es la única del día. Según la regla, en invierno la comida se traslada a la segunda mitad del día. Esto significa que desde el momento del despertar nocturno hasta la primera cucharada de comida pasan 10 o incluso 12 horas de duro trabajo físico y oraciones en el frío. El estómago no solo está vacío, sino que retuerce el cuerpo con calambres. Los monjes entran al comedor, un gran salón con largas mesas. Aquí, al igual que en la iglesia, reina la jerarquía. El abad y los mayores se sientan en un estrado, mientras que los demás ocupan lugares a lo largo de las paredes. Las mesas están cubiertas con manteles. Este es un requisito obligatorio de limpieza. Pero la vajilla es simple.
Cuencos de madera, tazas, cuchillos. No hay tenedores, ya que aún no se han inventado o se consideran un capricho del diablo. Se come con las manos o con cucharas. ¿Y qué hay en el menú? Una persona moderna, al mirar la mesa del monasterio del siglo XII, probablemente caería en la desesperación. El invierno es tiempo de conservantes. No hay verduras frescas y no habrá hasta la primavera. La base de la dieta es el pan. A un monje le correspondía alrededor de 1 libra, es decir, aproximadamente 400 gramos de pan al día. Pero no es un pan blanco esponjoso. Es un pan pesado y denso, hecho de una mezcla de trigo, centeno y cebada. Es áspero, pero nutritivo. A menudo se horneaba de una vez para 1 semana o 2, por lo que al final del periodo se volvía duro como una piedra. Para morderlo, se necesitan dientes sanos o hay que remojar la corteza en la sopa. El plato caliente principal es una sopa de legumbres, guisantes, lentejas, frijoles. Se cocinaban durante mucho tiempo, hasta convertirse en un puré espeso, a veces añadiendo cebolla, ajo o puerro para dar sabor. Esta es la principal fuente de proteína vegetal. No hay patatas, tomates ni maíz en Europa aún. Por lo tanto, la variedad de verduras se limita a los nabos, el repollo, más a menudo en conserva, y el chiribía. La carne de animales de 4 patas, cerdo, res, cordero, está estrictamente prohibida para todos los monjes sanos. Solo se les daba a los enfermos graves en el hospital para mantener sus fuerzas. Para los demás, la carne es el camino hacia la lujuria y la agresión. Sin embargo, se permite el pescado. Pero en invierno, el pescado fresco es una rareza, disponible solo para los monasterios que están justo al lado del río. En la mayoría de los casos, en las mesas aparece arenque salado o bacalao, el llamado stockfish. Este es un pescado secado al viento hasta convertirse en una especie de madera. Antes de cocinarlo, había que remojarlo en agua durante varios días y golpearlo con un mazo durante mucho tiempo para ablandar las fibras. Incluso después de hervirlo, seguía siendo duro e increíblemente salado. La sal provocaba sed, pero beber agua no era seguro. Se bebía cerveza ligera o vino diluido. En esos tiempos, esto no se consideraba alcoholismo. Era una forma de desinfectar el agua y obtener calorías adicionales. La cerveza era espesa, nutritiva, más parecida a pan líquido. La ración diaria podía llegar hasta 1 galón, es decir, casi 4 litros, pero la graduación de la bebida era baja. Aquí surge un conflicto entre la fisiología y la regla. Un hombre que trabaja en el frío necesita 3.500 o 4.000 calorías al día, solo para mantener la temperatura corporal y no perder peso. La ración invernal del monasterio a menudo apenas alcanzaba las 2.000. La desnutrición crónica, combinada con el frío, hacía que los monjes estuvieran delgados, viviendo en un estado constante de ligero mareo y frío. La capa de grasa, una protección natural contra el frío, desaparecía. Es por eso que la comida se convertía en la principal tentación. El pecado de la gula en el monasterio no se entendía como comer demasiado, porque no había mucho, sino como comer con demasiada avaricia. Atacar la comida sin esperar la oración. Elegir el mejor trozo. Masticar demasiado fuerte. Pensar en la comida durante el servicio. Para distraer a los hermanos del placer animal de la saciedad, en el refectorio había una regla de alimento espiritual. Comían en completo silencio. Solo se oía el tintineo de las cucharas y la voz del lector. Uno de los monjes se subía a un pequeño púlpito que sobresalía de la pared y leía en voz alta la Biblia o las vidas de los santos. Era una tarea complicada. Había que leer en voz alta y clara, superando el ruido de cientos de bocas masticando, pero el propio lector no podía comer. Él comía después, junto con los trabajadores de la cocina, cuando todos ya se habían ido. A veces, en días festivos o en honor a la conmemoración de un generoso donante, se servía en la mesa una pitanía, un plato adicional. Podían ser huevos, queso o, oh maravilla, empanadas de pescado. En esos días el ambiente en el refectorio cambiaba. Los rostros se iluminaban. Incluso algo tan pequeño como un trozo extra de queso se percibía como un gran regalo de Dios. Pero había también quienes no tenían derecho a la dieta habitual. Si un monje era castigado por una falta, su cuenco estaba vacío o contenía solo pan seco y agua. Se sentaba en una mesa aparte o incluso en el suelo, viendo cómo comían los demás y respirando el aroma de la sopa caliente. Era una dura enseñanza de humildad a través del estómago. Existía también otro matiz importante. No se podía comer todo hasta la última migaja.
El monasterio estaba obligado a cuidar de los pobres. Los restos de comida, las cortezas de pan, la papilla no terminada se recogían en cestas especiales para ser repartidas a los indigentes en la puerta. Comer todo significaba robar al hambriento. Por lo tanto, el monje debía levantarse de la mesa con una ligera sensación de hambre, incluso si su cuerpo pedía más. La comida no duraba mucho, alrededor de media hora. Comían rápido, de manera eficiente. Tan pronto como el lector terminaba el pasaje, el abad sonaba la campanita. Todos se levantaban de inmediato, sin importar si habían terminado de comer o no. Se pronunciaba una oración de agradecimiento. La saciedad, aunque relativa, traía una nueva prueba. La sangre se retiraba del cerebro hacia el estómago, el cuerpo se llenaba de pesadez, los párpados se pegaban. Después de una noche sin dormir y de trabajar en el frío, el calor de la comida actuaba como un somnífero. Pero no se podía dormir. Por delante estaba la segunda mitad del día dedicada a los asuntos. Y aquí surgía el problema de la comunicación. Durante la comida, a menudo surgía la necesidad de pedir algo. Pasar la sal, mover la jarra, entregar un cuchillo. Pero hablar estaba prohibido. Romper el silencio significaba recibir un castigo. ¿Qué hacer entonces? Así, en los monasterios, nació un sistema único, complejo y a veces divertido de lenguaje silencioso que permitía mantener conversaciones completas sin abrir los labios. El silencio en un monasterio medieval no es simplemente la ausencia de sonido. Es una sustancia fuerte y tangible que llena todo el espacio. Para el hombre moderno, el silencio puede parecer vacío, pero para un monje es una herramienta. San Benito enseñó que en la abundancia de palabras no se evita el pecado, y que el silencio es la clave para el mundo interior, donde se puede escuchar la voz de Dios. Sin embargo, la naturaleza humana exige comunicación, y la vida cotidiana requiere coordinación. No es posible gestionar un complejo hogar, construir catedrales y pasar platos de comida sin intercambiar información. Este conflicto entre el voto de silencio y la necesidad de comunicación dio lugar a un fenómeno sorprendente, el lenguaje de señas monástico. No era un conjunto primitivo de 2 o 3 signos como sí o no. Para el siglo XII, en grandes abadías como Cluny, se habían desarrollado diccionarios completos que contenían cientos de gestos. Era un verdadero lenguaje que permitía no solo pedir sal, sino también discutir la calidad del vino o incluso hacer una broma, aunque esto último era desaprobado. Imagina una situación en el comedor. Un monje necesita pan. No puede decir, por favor, pásame el pan. En su lugar, hace un círculo con el dedo índice y el pulgar de ambas manos, representando la forma de una hogaza redonda. Si necesita pan blando, añade un gesto presionando un dedo contra su mejilla, como si estuviera comprobando la suavidad. Si necesita pan duro o con corteza, golpea con el nudillo sobre la mesa. El pescado era una parte importante de la dieta y tenía su propio signo. La palma se movía en ondas, imitando el movimiento de la cola en el agua. Pero los monjes eran gourmets en sus sueños. Si querían señalar un pescado específico, como un lucio, se añadían detalles que describían su boca depredadora. Los signos para las bebidas merecen una atención especial. Para pedir agua, el monje juntaba los dedos en forma de pinza y los acercaba a los labios, pero sin tocarlos. Si se trataba de vino, el gesto era diferente. Había que tocarse la nariz con el dedo. Este gesto insinuaba el aroma del vino, que se valoraba antes que el sabor. Pero si el vino era malo, ácido, existía un gesto especial de crítica. Una mueca o un movimiento brusco de la mano, como si se ahuyentara una mosca. Es interesante que en este mundo exclusivamente masculino, aislado de las mujeres, existieran gestos para designar el sexo femenino. ¿Por qué? Para entender los textos de la Biblia que se leían en voz alta o para discutir las noticias traídas por los viajeros. El signo de mujer generalmente se representaba pasando el dedo por la frente o la ceja. Esto imitaba el borde del tocado o velo que llevaban las damas piadosas de la época. También había un signo para el rey, un movimiento de la mano por encima de la cabeza como si se ajustara la corona. Este sistema de signos permitía a los monjes llevar una vida secreta a plena vista del abad. En los scriptoria y en las cocinas, donde se requería formalmente silencio, las manos de los monjes revoloteaban como aves. Discutían los errores del abad, se quejaban del frío, chismeaban sobre quién y por qué llegó tarde al servicio. Las crónicas históricas han conservado las quejas de los estrictos abades sobre que los monjes mueven las manos como si fueran bailarines o payasos. San Bernardo, reformador y asceta,
escribía con ira sobre que en algunos monasterios el silencio se mantenía solo de forma superficial. Sus bocas están cerradas, pero los dedos gritan más que las voces. Pero este lenguaje también tenía un lado psicológico. Cuando te privan del derecho a hablar, tus otros sentidos se agudizan al máximo. En el silencio del refectorio, el sonido de una cuchara cayendo suena como un disparo. El roce de la ropa, la tos, la respiración pesada del vecino. Todo esto se convierte en un evento. Comienzas a leer a las personas por su expresión facial, su forma de caminar, por cómo tiembla sus manos. Los monjes se convertían en maestros de la psicología no verbal. Sabían quién estaba deprimido, quién estaba enojado, quién estaba enfermo, simplemente al mirar la espalda del hermano que iba delante. Esta empatía forzada unía a la comunidad más que las conversaciones vacías. Sientes el estado de ánimo de tu hermano con la piel, porque las palabras no nublan la percepción. Sin embargo, en invierno, en el frío y la penumbra, el silencio podía convertirse en una maldición. Una persona necesita expresarse, liberar la tensión. La imposibilidad de usar la voz llevaba a la acumulación de agresión interna. Las pequeñas ofensas, que en el mundo podrían resolverse con una pelea o una conversación, se conservaban en el monasterio. Un monje podía llevar dentro de sí un rencor hacia su vecino durante años por masticar demasiado fuerte o por ocupar su lugar favorito junto al fuego. En un espacio cerrado, donde todos los días son similares, esos pequeños detalles crecían hasta convertirse en tragedias. El abuso de los signos era castigado. Si el circator notaba que dos hermanos en la esquina gesticulaban demasiado y además sonreían, les esperaba un castigo en el próximo capítulo. Podían ser acusados de ociosidad y palabrería, incluso si no se había pronunciado ni un sonido. Hubo periodos en los que incluso se prohibieron los gestos. Este era el tiempo del gran silencio. De noche, después del último servicio y hasta la mañana. En esas horas, la comunicación se interrumpía por completo. Si ocurría un incendio o alguien se sentía mal, la regla permitía alzar la voz, pero debía ser breve y solo por necesidad. En lo demás, el monje permanecía a solas con sus pensamientos y con Dios, incluso estando en la habitación entre 50 personas más. Después de la comida, cuando los estómagos estaban llenos de comida gruesa, y los dedos quizás aún recordaban las señales de pan y pescado, llegaba un breve periodo de relativo descanso. Pero en el monasterio, el descanso no es sueño. Es un cambio de actividad. El cuerpo podía estar en reposo, pero la mente debía trabajar. Llegaba el momento de la lectio divina, la lectura divina. Era 1 hora o 2 dedicadas al estudio individual de los libros, y aquí el monje se enfrentaba al enemigo más peligroso del día invernal. Un enemigo que se temía más que el frío o el hambre. El demonio del mediodía. En la psicología moderna, este estado tiene otro nombre, pero los síntomas descritos por los autores medievales coinciden con precisión en todos los detalles. La tarde en el monasterio invernal es el periodo más peligroso del día. Y este peligro no proviene del frío, ni del hambre, ni siquiera de una amenaza externa. Nace dentro de la conciencia. En la teología medieval existía un término especial para este estado que asusta por su precisión. Acedia, o en una traducción más familiar, desánimo. Pero esta palabra no transmite toda la profundidad de la catástrofe. Los monjes lo llamaban demonio del mediodía. Fisiológicamente todo es explicable. Después de la única comida del día, rica en carbohidratos, el nivel de azúcar en la sangre aumenta drásticamente y luego cae igual de rápido. El organismo, agotado por la falta de sueño nocturno y el trabajo matutino en el frío, exige descanso. Pero no se puede dormir. Llega el momento de la lectio divina, la lectura divina. El monje recibe un libro. En el siglo XII, un libro era una rareza, comparable en costo a una casa. En la biblioteca de un monasterio promedio podría haber solo unas pocas decenas de volúmenes. Se tomaban una vez al año, al comienzo de la Cuaresma, y si el monje no lograba leer y comprender el libro en un año, debía arrepentirse en el capítulo. La lectura en la Edad Media era diferente de cómo leemos hoy. Nosotros escaneamos el texto con los ojos, absorbiendo información. El monje, en cambio, leía con todo su cuerpo. La práctica de la lectura silenciosa era rara. Normalmente se leía en voz baja, murmurando, pronunciando cada palabra con los labios y la lengua. En las galerías del claustro, a esa hora, había un zumbido bajo y monótono, parecido al zumbido de una colmena. Este proceso se llamaba con la palabra latina ruminatio,
que literalmente significa masticar el bolo. El monje debía tratar el texto de las escrituras sagradas como una vaca trata la hierba. Morder un verso, tragarlo, luego devolverlo, masticarlo cuidadosamente con la mente, extrayendo todo el jugo espiritual y solo después asimilarlo. Era un trabajo intelectual arduo. Y aquí, en las grises penumbras invernales, cuando afuera comienza a oscurecerse ya a las 3 de la tarde, aparece en el escenario el demonio de la asedia. Los padres del desierto describieron los síntomas de este estado con una precisión clínica que envidiarían los psiquiatras modernos. La asedia no es simplemente pereza. Es un desprecio total por la vida. Es una sensación de profunda y densa falta de sentido en lo que ocurre. Al monje le empieza a parecer que el tiempo se ha detenido. Mira al sol y le parece que está clavado en el cielo con clavos y no se mueve hacia el ocaso. Su celda o su lugar en la galería comienzan a provocarle náuseas físicas. Los hermanos, a quienes debería amar, le parecen insoportables. Uno resopla demasiado fuerte, otro huele mal, el tercero mira de reojo. Surge un deseo irrefrenable de salir. A cualquier lugar, solo para no quedarse en el mismo sitio. Al monje le parece que la vida verdadera, llena de gracia, transcurre en otro lugar. En el monasterio vecino, en la ciudad, o incluso en su vida pasada, mundana. El demonio susurra que aquí está perdiendo el tiempo, que Dios lo ha olvidado en este desierto helado. Hoy en día, este estado lo llamaríamos agotamiento o depresión severa. Pero para un hombre de la Edad Media, era un pecado mortal. ¿Por qué? Porque la tristeza se consideraba una blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios te dio vida y vocación, y tú rechazas este don, te aburres en la presencia del Creador. La lucha contra la asedia era feroz. Si el monje sucumbía a ella, comenzaba a buscar distracciones, conversaciones vacías, comida excesiva, sueño. En última instancia, esto podía llevar a la huida del monasterio, lo que significaba la muerte espiritual. La regla prescribía luchar contra el demonio del mediodía, con trabajo y oración, pero a la hora de la lectura debías sentarte con el libro. No podías salir a cortar leña. Te quedabas cara a cara con tu vacío. En invierno, la situación se agravaba por la falta de estímulos sensoriales. Paredes grises, cielo gris, hábitos grises. No hay nada a lo que el ojo pueda aferrarse. La falta de luz solar reduce la producción de serotonina. Los monjes sentían una pesadez en el pecho, llanto, ansiedad sin razón. En los márgenes de los manuscritos a menudo encontramos huellas de esta lucha. Dibujos de monstruos, extraños híbridos de personas y animales, caricaturas del abad. Todo esto son intentos de la mente por escapar de la monotonía del texto, por entretenerse con algo en la hora de la desolación. Especialmente difícil era para los intelectuales. Aquellos que estaban acostumbrados a un trabajo mental activo sufrían por la falta de nuevas impresiones. Un conocido autor medieval escribió que en un ataque de asedia, el monje se asemeja a una hoja arrastrada por el viento. No tiene raíces, no tiene estabilidad. Quiere estar en todas partes, pero no donde está. La salvación de este estado a menudo no era un avance espiritual, sino un simple sonido terrenal. El repique de la campana. Cuando sonaba la señal para la víspera, un suspiro de alivio casi audible recorría el monasterio. La hora de masticar había terminado. Se podía cerrar el libro que hacía que los ojos se nublaran. Se podía levantar, estirar las piernas adormecidas y volver a integrarse en el ritmo común. La liturgia, el canto, la acción conjunta. Esto es el mejor remedio contra la soledad y la depresión. El sol se pone por completo. En el templo encienden velas. Su luz es cálida y viva. Ahuyenta la neblina gris en las cabezas. Comienza el servicio vespertino. Vísperas. El día se acerca a su fin, pero aún queda un largo camino hasta la completa tranquilidad. Por delante, el crepúsculo, tiempo de miedos místicos y preparación para la larga noche invernal. Y antes de caer en ensueño salvador, los monjes deben pasar por otro ritual importante: el gran silencio. En invierno, el día muere rápidamente. Apenas termina la lectura de la tarde, la luz gris en las estrechas ventanas comienza a espesarse, transformándose en un azul de tinta y luego en una oscuridad absoluta. Para una persona del siglo XXI, acostumbrada a la contaminación lumínica de las ciudades, una verdadera noche medieval es un fenómeno casi desconocido. Es una oscuridad que tiene peso, densidad y parece, incluso olor.
En el monasterio, donde no hay interruptores eléctricos, la lucha contra la oscuridad es una operación compleja, costosa y simbólicamente importante. Cuando la campana anuncia el inicio de la víspera, el servicio principal del final del día, en la catedral se lleva a cabo el ritual de encender el fuego. Aquí nos enfrentamos a una dura economía de la luz. Las velas en la Edad Media no son simplemente un material de consumo, son una moneda. Existían dos mundos de luz, el mundo de la cera y el mundo de la grasa. En el altar, el Santo de los Santos, solo se permitía el uso de velas de cera de abeja pura. La teología lo explicaba así. La abeja es un ser virginal, produce cera sin el pecado de la unión. Por lo tanto, solo tal material puro es digno de arder ante el rostro de Cristo. Las velas de cera ardían de manera uniforme, brillante, y olían a miel y flores, pero costaban un dineral. Para todo lo demás, para iluminar los pasillos, para las necesidades cotidianas de los monjes, se utilizaban velas de sebo o platos de grasa. Se hacían de sebo derretido de ovejas o vacas. La luz que emitían era tenue, amarillenta y desigual. Pero el principal problema radicaba en el olor. Al arder, el sebo emitía humo y apestaba a carne quemada y grasa rancia. Este olor pesado y sofocante se mezclaba en la iglesia con el aroma del incienso, creando una atmósfera olfativa única del culto medieval, una mezcla de santidad y matadero. La víspera dura alrededor de 40 minutos o una hora. El momento culminante del servicio es el canto del Magnificat, el himno de alabanza a la Virgen María. En ese momento, la iglesia es ahumada con incienso. El humo se eleva hacia los oscuros arcos, donde es atrapado por las corrientes de aire. Los monjes están en sus estancias, envueltos en amplias mangas. El frío se intensifica hacia la tarde. La piedra, que durante el día quizás se ha calentado un poco por la presencia de las personas, vuelve a enfriarse. Después de la víspera, si no es un día de ayuno, se esperaba una cena ligera. Pero en invierno, especialmente durante el Adviento o la Cuaresma, no había cena. En su lugar podía haber colaciones, una breve lectura en la sala capitular o en el claustro. El nombre proviene del libro de Juan Casiano, Colationes, que se leía a menudo en ese tiempo. A veces, para mantener las fuerzas de la comunidad antes de la noche, el abad permitía repartir una copa de vino caliente o cerveza. Esto se llamaba beber de la misericordia. El líquido calentaba el estómago, pero no se esperaba comida con él. Y así llega el final. El último servicio del ciclo diario es la completas, o vísperas. Es el servicio más íntimo, más inquietante y más hermoso. Su objetivo es preparar al ser humano para la noche. Hay que entender que la noche, para la conciencia medieval, es un tiempo en el que las fronteras entre los mundos se desvanecen. La oscuridad es el dominio del diablo. La gente realmente temía quedarse dormida. El sueño se llamaba la pequeña muerte y nadie sabía si despertaría por la mañana. Morir en el sueño, sin arrepentimiento ni comunión, significa arriesgar la vida eterna. Por eso los textos de completa son oraciones de protección. Los monjes cantan el famoso Salmo 90. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día. No es poesía, es la construcción de un perímetro de protección contra los demonios. Al final del servicio se canta el antífona Salve Regina, Salve Reina. En los monasterios cistercienses, este momento era especialmente dramático. En la completa oscuridad, solo se encendía una vela frente a la estatua de la Virgen María. Toda la comunidad se volvía hacia ella. El canto en ese momento se convertía no solo en una ejecución del ritual, sino en un grito de esperanza, el último estallido emocional antes del inminente silencio. Tan pronto como los últimos sonidos del Salve Regina se apagan bajo las bóvedas, el prior da la señal. Comienza el gran silencio, Magnum Silentium. Desde ese segundo y hasta el final del servicio matutino del día siguiente, hasta prima o incluso hasta el final del capítulo en el capítulo, pronunciar palabras está estrictamente prohibido. No es el silencio laboral que había durante el día. Es una prohibición absoluta y total. Romper el gran silencio significa cometer un grave pecado, que roza lo sacrílego. Las excepciones solo se hacían para cuestiones de vida o muerte. Si comenzaba un incendio en el dormitorio, o los enemigos asaltaban las murallas, o un hermano estaba muriendo, se permitía hablar. Pero incluso en esos casos se recomendaba primero dar una señal, hacer ruido y solo en última instancia usar la voz. Psicológicamente, el gran silencio erigía un muro entre las personas. Hace un minuto cantabas en un mismo coro, respirabas al unísono. Ahora cada uno está por su cuenta.
Cada uno se encierra en su celda interior. Los monjes se ponen las capuchas sobre la cabeza. Este es un gesto importante. La capucha funciona como las orejeras de un caballo, corta la visión periférica. Solo ves lo que tienes bajo tus pies y la espalda del que va delante. No debes cruzar miradas con los demás. Eres una sombra que se desliza en la oscuridad. La procesión sale de la iglesia, y el abad está en la puerta rociando a cada uno que pasa con agua bendita. Este es el último acto de purificación. Las gotas de agua helada caen sobre la cara y las manos. El monje se inclina y desaparece en la oscuridad de la escalera que lleva al dormitorio. El paso de la iglesia al dormitorio en invierno es un viaje a través de diferentes zonas de temperatura fría. En la iglesia, el aire es seco y helado. En la escalera hay una corriente de aire. En el dormitorio, el aire es viciado, pero igual de frío. Los monjes se acercan a sus colchones. Desnudarse, como recordamos, no está permitido. Solo es necesario cambiar el calzado de día por el de noche, si así lo estipula el reglamento, y quitarse el cuchillo. Todas las acciones se realizan lentamente, en silencio. Cualquier sonido fuerte, un zapato que cae, una tabla que cruje, parece en este silencio denso el estruendo de un cañón. El culpable de tal ruido se encoge interiormente, sabiendo que por la mañana tendrá que arrepentirse de ello en el capítulo. Pero antes de acostarnos en la fría cama, debemos recordar que el monasterio no es solo para los monjes. Fuera de los muros del claustro, pero dentro de la comunidad, hay otro mundo que no duerme y que requiere atención precisamente ahora, cuando la tormenta invernal azota las calles. Este es el mundo de los viajeros y los enfermos. Mientras la mayor parte de la comunidad se sumerge en el sueño, los monjes de guardia, el hospitalario y el de la hospedería, se dirigen a las puertas y al lazareto. Su servicio no termina con las completas. Allí, en la puerta, pueden estar aquellos a quienes, según el reglamento, el monje debe ver como al mismo Cristo. Mientras la mayor parte de la comunidad se sumerge en el silencio y se prepara para dormir, en dos partes del complejo monástico la vida continúa, y allí rigen leyes completamente diferentes. Esta es la casa de huéspedes y el hospital, o infirmario. Para una noche de invierno, estos lugares se convierten en un bastión de supervivencia, pero para el propio monasterio son una zona de riesgo constante. Comencemos con las puertas. El monasterio medieval no era una fortaleza aislada en su totalidad. Era una posada, un servicio social y un hospital en una sola entidad. La regla de San Benito dice: a todos los peregrinos que lleguen se les debe recibir como a Cristo mismo. Es fácil seguir esta regla en verano, cuando los viajeros están alegres y los caminos secos. Pero en invierno, en las puertas golpeaban huéspedes muy diferentes. El viajero invernal es una persona que ha caído en desgracia. Son comerciantes atrapados por una tormenta, mensajeros que se han desviado del camino. Pero más a menudo son mendigos errantes, para quienes el monasterio era la única oportunidad de no congelarse hasta la muerte en un montón de nieve. El portero, al oír el golpe, debía responder, gracias a Dios, y abrir las puertas. Los huéspedes eran recibidos por un monje designado especialmente, el hospedador. Su tarea requería diplomacia y un estómago fuerte. La cuestión es que la hospitalidad era clasista. A los ricos donantes, caballeros o obispos se les alojaba en habitaciones cálidas y separadas, donde se les servía vino, caza y se les ponía ropa de cama limpia. El monasterio dependía de sus donaciones y no se podía ofender a estos. Los pobres, que eran la mayoría, eran llevados al salón común de la casa de huéspedes. En invierno, este lugar estaba abarrotado. El olor allí era pesado, ropa sucia y mojada, dientes en descomposición, cuerpo sin lavar. Pero para el monje hospedador, lo más complicado era el ritual del lavado de pies. No era un acto simbólico como el que vemos hoy en las iglesias una vez al año. Era un procedimiento higiénico real. El hospedador debía tomar un recipiente con agua tibia y lavar los pies de los que llegaban. En invierno, los pies de los vagabundos eran una visión aterradora, congelados, cubiertos de llagas, suciedad y costras. Tocarles, lavar la mugre del camino, secarlos con una toalla y a veces incluso besarlos en señal de humildad requería un inmenso sacrificio personal. Aquí, en el vapor y el hedor, se ponía a prueba la fe. Había miedo de contagiarse, pero no se podía negar la ayuda. La segunda zona de vida especial era la infirmaria, el hospital del monasterio. Era un estado dentro del estado. La infirmaria generalmente estaba un poco apartada del principal conjunto de edificios, a menudo con su propia pequeña capilla y cocina.
¿Por qué este lugar era tan deseado por cualquier monje en invierno? Porque aquí se violaba oficialmente la regla. En primer lugar, hacía calor. En la infirmaria, las chimeneas ardían las 24 horas. Mantener la temperatura era una necesidad médica. Se creía que el frío perjudicaba a los enfermos, espesando los humores, los líquidos del cuerpo. En segundo lugar, aquí se permitía hablar. En voz baja, sin molestar a los demás, pero aún así se podía mantener una conversación. Lo que para una persona que había estado en silencio durante meses era un respiro de libertad. En tercer lugar, y esto es lo más importante, aquí se alimentaba con carne. La carne roja de los animales de 4 patas se consideraba un poderoso remedio que otorgaba fuerza. A los enfermos se les daba caldo, carne de res o cerdo cocida. Este régimen creaba un serio problema: la simulación. Los monjes, agotados por el frío, el hambre y la depresión, a menudo intentaban hacerse pasar por enfermos para entrar en este sanatorio. Se quejaban de dolores de estómago, debilidad o fiebre. Un infirmario experimentado, un monje médico, debía ser capaz de distinguir al verdadero enfermo de aquel que simplemente se había rendido. Pero en invierno, cuando la tos y el escalofrío afectaban a todos, trazar esta línea no era fácil. En la infirmaría no solo había enfermos, sino también ancianos, aquellos que habían dedicado toda su vida al monasterio y ya no podían asistir a los oficios nocturnos. Los llamaban estagitarianos. Vivían aquí de forma permanente, calentándose junto al fuego y esperando la muerte. La medicina del siglo XII era una mezcla de herbolaria, oración y procedimientos crueles. No había antibióticos ni analgésicos, salvo el alcohol y la amapola. El principal método de tratamiento seguía siendo la sangría y la purificación del estómago. En invierno, la infirmaría olía constantemente a hierbas cocidas, salvia, hisopo, ajo, que se utilizaban para combatir las enfermedades torácicas. Pero la infirmaría también era un lugar de miedo. El aislamiento no protegía de las epidemias. Si un viajero en la casa de huéspedes traía disentería, diarrea sanguinolenta o tifus, la enfermedad se propagaba rápidamente entre la comunidad a través del mismo huésped o por los utensilios compartidos. En un colectivo cerrado, donde las personas comen de un mismo cuenco y duermen en una misma habitación, la infección se propaga instantáneamente. La infirmaría se convertía en un umbral de muerte. Aquí se realizaba el rito de la unción. Cuando un monje moría, su cuerpo se lavaba allí mismo, en el calor, mientras el resto de la comunidad oraba en el coro frío. La muerte era una vecina habitual. En invierno, la mortalidad aumentaba drásticamente. La neumonía se llevaba a jóvenes y ancianos en cuestión de días. Cerca de la medianoche, las puertas de la casa de huéspedes se cerraban con pesadas cerraduras. El portero entregaba las llaves al abad o las colocaba en un escondite especial. Este era el momento del aislamiento definitiva. El mundo exterior dejaba de existir. Dentro de las paredes solo quedaban los propios y aquellos huéspedes que habían logrado ser admitidos. El hospedaje apagaba las luces en el salón de los pobres, dejando solo una lámpara de guardia. En la infirmaría, el hermano de guardia echaba leña en la chimenea, vigilando la respiración de los enfermos graves. El viento afuera se intensificaba, cubriendo con nieve las huellas que llevaban a las puertas. El monasterio se convertía en un barco solitario en medio del océano helado de la noche. Aquellos que estaban sanos y no estaban de guardia ya se encontraban en el dormitorio. Tenían que soportar varias horas del momento más profundo y oscuro del día. Y su sueño no siempre era un descanso tranquilo. La habitación medieval estaba llena de sus propios pesadillas invisibles. Cuando hablamos del sueño monástico, hay que olvidar de inmediato la palabra comodidad. En el siglo XII, el sueño no era un asunto privado, un descanso o un placer. Era una necesidad forzada, regulada tan estrictamente como la liturgia. Y el lugar para ello, el dortoir o sala de dormir, era un espacio donde la incomodidad física se encontraba con un profundo miedo místico. El dortoir era una gran habitación, a menudo a lo largo de todo el edificio. En el periodo temprano del que hablamos, no había celdas ni divisiones. Era un tipo de alojamiento en cuartel. Decenas, a veces cientos, de camas estaban alineadas a lo largo de las paredes. El espacio personal del monje estaba limitado al tamaño de su colchón. La cama era austera. Un armazón de madera, y sobre él un colchón relleno de paja o heno. Los monasterios ricos podían permitirse colchones para los enfermos, pero los hermanos sanos dormían sobre paja. En invierno, esto creaba un problema. La paja es higroscópica.
Absorbe la humedad del aire frío y la evaporación del cuerpo. A mediados del invierno, el colchón se volvía húmedo, comenzaba a pudrirse y olía a moho. Además, en la paja vivían pulgas. Era un mal inevitable de la Edad Media, pero para el monje, las picaduras de los insectos eran también un recordatorio de la fragilidad de la carne, una especie de pequeña mortificación. Al acostarse, el monje no se desnudaba. Ya hemos mencionado que se suponía que se dormía vestido, pero imagina lo que eso significa en la práctica. La túnica de lana que llevabas todo el día, con la que trabajabas, sudabas y que olía a humo y a incienso, permanecía sobre ti. Pica. El cinturón o la cuerda apretada en la cintura se clava en los costados. Es incómodo girarse. La tela se amontona. Se cubrían con mantas ásperas de lana o pieles. En invierno, cuando la temperatura en el dortuar caía por debajo de 0, esto no era suficiente. Los monjes intentaban instintivamente acurrucarse para conservar el calor, cubriéndose la cabeza. Pero la regla a menudo exigía que el rostro permaneciera descubierto y que las manos estuvieran sobre la manta. La postura debía ser piadosa incluso en el sueño. Si el circator, el guardián nocturno, notaba que un monje yacía en una posición desinhibida, con las piernas extendidas, podía despertarlo y reprenderlo. Pero el frío y la dura paja no eran lo más aterrador. Lo más aterrador era la oscuridad misma. El hombre medieval no percibía el sueño como un simple apagón fisiológico de la conciencia. El sueño era un estado liminal, el mana de la muerte. Cuando el cuerpo duerme, el alma se vuelve vulnerable. La protección se debilita, y es en ese momento cuando los demonios se acercan a la cama. En el dormitorio siempre, cada noche, ardía una lámpara. La oscuridad total estaba prohibida. La luz era tenue, apenas disipando la oscuridad en las esquinas, creando sombras danzantes. Esta luz era necesaria para ahuyentar a los demonios, que según se creía, temen al fuego, pero también para que los hermanos no cometieran actos pecaminosos bajo el manto de la noche. La principal pesadilla nocturna del monje, de la que se susurraba y se escribían tratados teológicos, era la contaminación nocturna. Se refería a las poluciones, la eyaculación involuntaria durante el sueño. Para la medicina moderna, esto es una fisiología normal de un hombre sano, especialmente tras un largo periodo de abstinencia. Pero para un monje del siglo XII era una catástrofe. Los teólogos debatían, ¿es un pecado? Si ocurría sin sueños lascivos simplemente por exceso de naturaleza, entonces tal vez no había culpa. Pero si el monje soñaba con una mujer o un acto lascivo, significaba que su alma había dado consentimiento al pecado, aunque fuera inconscientemente. Esto se llamaba ilusión, una obsesión demoníaca. Se creía que los demonios súcubos podían visitar a los durmientes tentando su carne. Por la mañana, tal monje despertaba en un estado de horror y vergüenza. Se sentía sucio, profanado. No tenía derecho a recibir la comunión hasta que no se confesara. Tenía que ir con el abad o el confesor y contar lo que había sucedido durante la noche. En algunos reglamentos estrictos, esto conllevaba un castigo, cantar salmos en una posición incómoda o ayunar. Esta constante preocupación, ¿estaré limpio cuando despierte mañana?, creaba una monstruosa tensión psicológica. Los monjes temían quedarse dormidos. Oraban antes de dormir no por descanso, sino por pureza. Además de los demonios internos, también interferían los ruidos externos. El dormitorio nunca era silencioso. Imaginen a un centenar de hombres durmiendo en una misma habitación. Ronquidos. En los textos medievales a veces se le llamaba irónicamente la música de la nariz, pero en realidad era una tortura para aquellos con sueño ligero. Tos. En invierno casi todos tosían. Gemidos de ancianos, cuyas articulaciones se resentían con el clima. Murmullos en sueños. En esta cacofonía de sonidos y olores, temblando de frío bajo una delgada manta, el monje debía robar unas horas de olvido. Su sueño era, por lo general, bifásico. El primer sueño duraba desde el toque de queda, alrededor de las 7 u 8 de la tarde en invierno, hasta la medianoche o las 2 de la mañana, cuando los despertaban para el servicio. El segundo sueño, corto, después del servicio matutino y hasta el amanecer, si el reglamento lo permitía. Este ritmo fragmentado conducía a una falta crónica de sueño. Los monjes vivían en un estado de fatiga permanente. Sus ojos eran rojos, sus rostros pálidos.
Las visiones y alucinaciones que a menudo visitaban a los santos ascetas, la ciencia moderna tiende a explicar precisamente por esta extrema privación de sueño, combinada con el hambre. La frontera entre la realidad y el sueño se desdibujaba. Los ángeles y demonios que veían en los oscuros rincones del dormitorio eran para ellos tan reales como el vecino que roncaba. En medio de la noche, el portero volvía a entrar en el dormitorio. No dormía. Caminaba entre las filas con una linterna, comprobando que todo estuviera en su lugar. La fuga del monasterio ocurría más a menudo durante la noche. Una cama vacía significaba una emergencia. Si alguien faltaba, se activaba la alarma. Persecución, regreso del hermano pródigo, castigo severo. Por eso, el sueño también estaba bajo vigilancia. Duermes, pero el gran hermano, en la figura del abad y sus ayudantes, siempre está alerta. Y así, cuando el cuerpo apenas ha calentado la paja bajo sí, cuando la respiración se ha vuelto regular y los sueños han llevado la conciencia lejos de las frías paredes de piedra, ocurre lo que dio inicio a nuestra historia. Un golpe brusco y despiadado de metal contra metal, o el seco golpe de la madera contra la madera. Una campana. No hay ni un segundo para despertar. No hay tiempo para estirarse. La reacción ha sido desarrollada a lo largo de años de adiestramiento. Los monjes se levantan al unísono, como soldados. Se apartan las mantas, los pies descalzos buscan en la oscuridad las botas nocturnas. El cuerpo protesta, la mente está nublada, el frío envuelve instantáneamente la piel caliente. El ciclo se ha cerrado. Un día lleno de privaciones ha terminado solo para que inmediatamente comience uno nuevo, exactamente igual. Sin fines de semana, sin festividades en el sentido secular, sin esperanza de jubilación, hasta la muerte. ¿Qué les hacía soportar esto? ¿Por qué miles de personas se condenaban voluntariamente a este infierno helado? Cuando el campanario suena en la noche, despertando al monje para un nuevo turno, surge en el hombre moderno una pregunta lógica. ¿Por qué? ¿Por qué miles de hombres en la flor de la vida se encerraban voluntariamente en estos sacos de piedra, soportando el frío crónico, la desnutrición, la privación sensorial y la represión de la voluntad? ¿Acaso solo el miedo al infierno los empujaba aquí? La respuesta es más compleja de lo que parece. Para el hombre del siglo XII, el monasterio no era una prisión, sino un bote salvavidas en el océano tempestuoso del caos. Veamos la alternativa. La vida fuera de los muros del monasterio era corta, cruel e impredecible. El campesino trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, pero un año de malas cosechas podía condenar a su familia a una muerte por hambre. La guerra de los señores feudales podía convertir de la noche a la mañana una aldea en un montón de cenizas. El caballero vivía en la silla de montar y moría de una herida en el abdomen o de disentería en campaña. En este contexto, el monasterio ofrecía algo sin precedentes: estabilidad. Era el único lugar en el mundo medieval donde se garantizaba un paquete social. Por muy dura que fuera el invierno, siempre había un suministro de grano en el monasterio. No te dejarán morir de hambre. Si te enfermas, te llevarán a la infirmaria y te tratarán, en lugar de dejarte en una zanja. En la vejez, no te echarán a la calle. Vivirás tus días en calor, rodeado de cuidados. Para muchos hijos de familias pobres, cuyos padres los entregaban al monasterio de niños, esto se llamaba oblatas, era un boleto a una vida sin el miedo al mañana. Además, el monasterio era un poderoso ascensor social. En una sociedad feudal, donde el hijo del campesino debía morir como campesino, la iglesia rompía las barreras de clase. Un monje inteligente y talentoso, incluso de la más baja procedencia, podía convertirse en bibliotecario, tesorero, abad y a veces en consejero de reyes o papas. El monasterio era una corporación donde se valoraban las cualidades personales: disciplina, alfabetización, talento administrativo. Pero sería cínico reducir todo solo a la pragmática. La razón principal que los obligaba a levantarse a las 2 de la mañana sobre el suelo helado era mística. El hombre medieval no creía en Dios. Sabía que Dios existía, tan firmemente como sabía que el fuego quema. El infierno no era una metáfora, sino un lugar físico real, situado en algún lugar bajo la tierra. Y los tormentos en el infierno son eternos. En comparación con la eternidad en resina hirviente, 40 o 50 años de frío y ayuno en la tierra parecían un precio insignificante. Era un trato racional. Tú inviertes el sufrimiento de tu cuerpo ahora, para obtener un gozo infinito después. El frío de las losas de piedra era un seguro contra las llamas infernales.
Además, los monjes creían que no solo se estaban salvando a sí mismos. Según la teoría de los 3 estamentos, la sociedad se dividía en aquellos que luchan, caballeros, aquellos que trabajan, campesinos, y aquellos que rezan, monjes. El monasterio era percibido como una gigantesca central eléctrica espiritual. Si los monjes dejaban de cantar salmos, si se interrumpía la cadena continua de oraciones, el domo protector sobre el mundo desaparecería. La ira de Dios se desataría sobre la tierra, las cosechas se pudrirían, la peste arrasaría las ciudades y el diablo triunfaría. Cada salmo, cantado con labios helados en la oscuridad, era un golpe de espada en una batalla invisible. El monje se sentía un guerrero. Su enemigo era astuto e invisible, su campo de batalla, su propia alma, y su arma, la vigilia y el ayuno. La conciencia de esta misión daba a su sufrimiento un alto sentido. No solo tienes frío, sostienes el cielo sobre tus hombros, y así el círculo se cierra. La campana se silencia, el susurro de la paja se apaga. Los monjes descienden nuevamente por la escalera nocturna hacia la catedral. La oscuridad es la misma que ayer, el frío es el mismo. El olor a incienso y humedad es inalterable. Para ellos, el tiempo en nuestro entendimiento no existe. No hay ayer ni mañana. Solo existe el eterno ahora, dedicado a Dios, y la repetición cíclica de los oficios, girando como la rueda del año. El invierno dará paso a la primavera, la cuaresma se transformará en Pascua, y luego volverá el invierno. El monje ocupa su lugar en la estacidia, toma una profunda respiración, inhalando el aire helado, y comienza a cantar. Señor, abrirás mis labios. Su voz se une a las voces de los hermanos, ascendiendo hacia las negras bóvedas, hacia donde nadie los ve, excepto aquel por quien se han reunido aquí. Comienza un nuevo día. Uno de miles de días iguales, de los cuales se compone la eternidad. Los dejamos aquí, en el crepúsculo antes del amanecer del siglo XII. Sus cuerpos tiemblan de frío, pero su espíritu está en paz. Han hecho su elección. Y mientras cantan, el mundo, según su creencia, continúa existiendo.